Le agradezco enormemente al presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, Asociación Civil, al doctor Eduardo Backhoff Escudero. Nos tome la llamada. Él además es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. David, muy buenos días, tengas aquí en Tijuana. Doctor, oiga, hay una reflexión sumamente interesante que usted comparte en su columna del periódico El Universal sobre lo que llama el dilema de la SEP, reprobar o no reprobar, pero podremos partir de que nos explicara en qué quedó todo, porque creo que ha habido confusión, que no podían reprobar, que ahora siempre sí. Hubo una evolución que usted bien explica, que viene desde la pandemia respecto a esto, derivado de las clases a distancia, pero ¿cuál ha sido ese caminito? A ver, David, muy rápidamente. Bueno, en principio, pues que la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta, ¿verdad? Y de manera abrupta, la Secretaría de Educación Pública ordenó cerrar las escuelas, y los estudiantes irse a su casa, y luego implementó la SEP un programa de Aprende en Casa, un programa muy improvisado, pues que no tenía materiales porque no estaban preparados para esa pandemia, con educación en línea que necesitaban los alumnos y familias tener internet y tener computadoras en casa suficientes como para que cada uno de los estudiantes o de los hijos de la casa pudiera atender estas clases en línea. En fin, fue un inicio muy difícil y que todo el mundo sabemos que más o menos en México el 50% de las casas tienen internet y tienen computadora. Entonces fue muy difícil. INEGI sacó una encuesta muy buena, por cierto, en donde muestra que el 80% de los niños de primaria, toma este dato, atendieron clases, los que pudieron atender a través del celular. Pues tú imagínate atender 2 años y medio clases a través de un celular. O sea, fue un desastre. Los profesores no estaban preparados tampoco, no estaban preparados para dar clases a distancia porque nunca se les había formado en ello. En fin, hicieron lo que pudieron así con ello y se tardaron 2 años y medio en regresar a clase, aunque el gobierno, específicamente el presidente, había comentado el año pasado que lloviera, tronara, relámpagara, iban a volver a clases los estudiantes en el ciclo 21-22, es decir, hace un año. Y los resultados nuevamente de la Auditoría Federal Superior de la Federación hizo un estudio en donde mostró que el 50% de escuelas, docentes y alumnos pudo regresar a clase por diversas razones. Y de ese 50%, estos estudiantes pudieron aprender la mitad de lo que se les decía. Entonces, el drama es gigante. La pérdida de aprendizaje no se ha querido medir. El gobierno no ha querido hacer una evaluación para saber de qué tamaño es el daño en materia de aprendizaje. Y bueno, sabiendo que no se había enseñado o que la mitad de los estudiantes no habían podido atender a clases y que la otra mitad que se habían podido habían aprendido la mitad, pues la Secretaría toma la decisión de no reprobar. Y entonces dice, no se reprueba a nadie en el ciclo 21-22 y se extiende eso hasta este primer semestre del ciclo 22-23. David, en el fondo tenía razón, o sea, ¿cómo vas a reprobar si no enseñas? O enseñaste pésimo. Entonces, ese fue el origen de esa decisión. Y recientemente acaba de decir la secretaria que se va ya nuevamente a regresar a las evaluaciones con posibilidad de reprobación a partir del 2023. ¿Por qué hace eso? No lo sé, porque no sabemos de qué tamaño es la deficiencia de aprendizaje y con esa deficiencia entonces ahora va a empezar a retomar lo que en 2019 se había quedado en suspenso por
Sí, muy claro, doctor. Y bueno, hoy dejaremos aparte, por motivo del tema de esta plática, el asunto del abandono escolar, porque ese tema creo que va pues de la mano, pero sin duda. Y esto deriva entonces, pues, doctor, y usted lo explica muy bien, en dos grandes mitos de la educación que van de la mano de reprobar o no reprobar, y que mucha gente, y yo lo he escuchado también miles de veces, hay quienes dicen que repetir pues va a ser que al final hayas aprendido mejor, y hay quienes dicen que del otro lado de la moneda, si no repruebas pues afectas a todos, ¿no? Al sistema educativo, al propio alumno, no reprobarlo termina siendo una pérdida para todos, y finalmente, pues a lo que habría que aludir es a la ciencia, a los expertos en pedagogía, en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, para ver si esto es verdad o no. Así es, David. Mira, la literatura científica te dice en términos generales que reprobar no resuelve el problema. Si un niño o los estudiantes que reprueban nunca alcanzan el nivel escolar o el nivel académico de sus compañeros, inclusive de menor edad, porque tú repruebas un año y vas a estar con compañeros más pequeños que tú un año, o si repruebas 2 años, 2 años. Entonces, siendo mayor que los demás, tienes menor aprendizaje. Eso está muy bien estudiado y se dice repetir lo mismo queriendo que cambien los resultados no funciona, por obvias razones. Si tú tratas de arreglar algo y no te funciona, y la siguiente vez que lo vuelves a tratar de arreglar, haces lo mismo, que es el caso de la reprobación, pues obtienes los mismos resultados. Simplemente no es un problema de maduración del estudiante, es un problema de aprendizaje, que la enseñanza que le estás dando a ese niño en particular no le es efectiva para poder aprender igual que los estudiantes. Entonces, el tema es que se malentiende cuando uno analiza este tema, porque te dicen, entonces la no reprobación, lo que vas a hacer es que los estudiantes se van a pasar de año, estudien o no estudien, lo cual va a afectar a no solamente a los estudiantes, sino a todo el sistema, lo cual tiene una lógica, pero es una lógica simple. La cosa es que si tú no repruebas a la gente, tú el siguiente año le pones una ayuda a esa persona o a ese estudiante para poder recuperar lo que no aprendió en el año pasado. Es decir, la pura reprobación no resuelve el problema, pero la no reprobación tampoco lo resuelve. Lo que lo resuelve es que si el niño tiene problemas, requiere de una ayuda especial en el salón de clases normal, vamos a decir, a su ritmo normal, para que le ayudes a aprender lo que no aprendió el año pasado. Si tú no le das esa ayuda, da lo mismo reprobar o no reprobar. Y el problema de reprobar es que al niño lo afectas emocionalmente y tiende, generalmente los reprobadores, a abandonar la escuela por razones sociales. Claro. No se encuentra a gusto, pero también por una disminución de su autoestima. El niño se siente que no puede aprender, y tú imagínate, vuelve a repetir el año y sigue sin aprender, pues ese niño va a las filas del abandono escolar. Ese es el tema. Ahora, curiosamente, ni el magisterio lo entiende de esta manera. ¿Por qué? Porque les es más fácil reprobar. Administrativamente, tú no aprendiste, pues te repruebo y lo vuelves a repetir. Pero eso, aquí en Chile está demostrado que no funciona. Y con eso termino, muchos países, por ejemplo Suecia, Finlandia, los países nórdicos, muchos de ellos no reprueban o tienden a prácticamente dejar en un mínimo la reprobación solamente en casos necesarios, pero siempre, David, los acompañan a esos niños para reforzar el aprendizaje, que les ayuden en los años, digamos, en los grados posteriores, para que no acumulen un rezago y que sea peor al final, ¿no? Que eso es lo que sucedería si tú no repruebas y no los ayudas. Digamos, podremos, no sé si el término sea correcto, doctor, pero ayudarlos a que se nivelen y que, que concluyan este nivel formativo. Exactamente, eso es. Mira, en Estados Unidos hay, digamos, una ayuda en todos los grados, en todas las escuelas para los distintos grados, cuando los niños llegan
rezagados y se les da una ayuda especial. Por ejemplo, si andas mal en matemáticas, se te manda dentro de la escuela, En la escuela se te manda a clases para que un profesor individualmente te ayude a superar esos problemas de matemáticas. En pocas palabras, la reprobación lo que requiere, o el bajo desempeño lo que requiere, no es que lo repruebes o no lo repruebes, es que le ayudes. Y eso es lo que no hace el sistema educativo. Y mire, yo veía lo del abandono escolar, lo de la deserción, desde el punto de vista de los que se quedaron fuera por no tener acceso a energía eléctrica o a la computadora o al internet, pero aquí vemos algo mucho más de fondo que usted bien nos acaba de explicar. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo y ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Gracias y muy buenos días. Gracias, David. Un saludo a tu auditorio. Gracias, es el doctor Eduardo Bakov Escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa Asociación Civil. Además, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, exconsejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Entonces, reprobar o no reprobar, sí es el dilema, pero hoy hay una lección, creo, muy bien aprendida.